Buenos días, mi nombre es Benbay Curiray García Oscanga, soy estudiante de tercer semestre del doctorado en educación en la Universidad Jean Piaget, ubicada en Veracruz, Ver. Actualmente me encuentro cursando la materia Seminario de Investigación, Reformas Curriculares en Educación Básica y Normal, impartida por el respetable doctor Osvaldo García Martínez. El objetivo de la materia se centra en valorar las reformas de educación básica y normal, destacando el impacto de cambios desde los años 90 hasta nuestros días, con el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, en función de sus dificultades de gestión y sus perspectivas futuras, para predecir el impacto de las reformas en la formación de futuras profesoras y profesores. Para lograrlo, se realizó un ensayo titulado El docente frente a la reforma, tensiones entre la innovación pedagógica y la carga laboral en la educación básica mexicana, mismo que será presentado a continuación. En las últimas décadas, México ha sido escenario de distintas reformas curriculares orientadas a transformar la educación básica y normal, buscando una formación más crítica, contextualizada e integral. Entre los cambios más recientes destaca el Plan de Estudios 2022, que propone un enfoque educativo centrado en el aprendizaje situado, el trabajo colaborativo y la construcción de saberes desde la realidad del estudiante. Estas transformaciones también impactan directamente la formación docente en las escuelas normales, al replantear el perfil de egreso del profesorado y las estrategias pedagógicas con las que debe desenvolverse en el aula. No obstante, mientras los discursos oficiales promueven una educación innovadora y socialmente comprometida, la realidad que enfrentan los docentes de primaria revela un escenario marcado por la sobrecarga laboral, la presión administrativa y la falta de condiciones adecuadas para el ejercicio profesional. El docente, como principal agente de implementación curricular, se encuentra atrapado en una doble tensión. Por un lado, se le exige creatividad, reflexión crítica y trabajo interdisciplinario. Por el otro, se enfrenta a tiempos limitados, recursos escasos y múltiples tareas burocráticas que dificultan el ejercicio pleno de su labor pedagógica. Esta contradicción entre lo que se plantea en las reformas y lo que ocurre en la práctica cotidiana genera un desfase que compromete la calidad de los procesos educativos, pero también la salud emocional y profesional del magisterio. Este ensayo tiene como propósito analizar las tensiones existentes entre las propuestas de innovación pedagógica impulsadas por las reformas curriculares en México y las condiciones laborales reales que enfrentan los docentes de educación básica. A partir de un enfoque crítico, se explorará cómo la carga de trabajo incide en la viabilidad de estas propuestas y qué implicaciones tiene esto para la formación docente, la práctica educativa y la transformación del sistema escolar. Las reformas curriculares en la educación básica y normal en México han apostado por una transformación profunda del proceso educativo, orientada a fomentar metodologías activas, pensamiento crítico, aprendizaje situado y una participación más comprometida del estudiantado. De acuerdo con Hernández 2023, las reformas curriculares no solo implican replantear la práctica pedagógica institucional, sino también reestructurar la forma en que el profesorado interviene, cómo se percibe al estudiante y las demandas del mercado laboral, con el fin de formar profesionales más competentes, adaptables y comprometidos con su entorno social y profesional. El Plan de Estudios 2022 en particular plantea una ruptura con modelos tradicionales, promoviendo la transversalidad disciplinar, el trabajo por proyectos y la contextualización del conocimiento en relación con las realidades locales. En este marco, el docente deja de ser un simple transmisor de saberes para convertirse en mediador, investigador y diseñador de experiencias significativas de aprendizaje. Sin embargo, a pesar del carácter progresista de estas propuestas, su implementación efectiva enfrenta importantes obstáculos.
Uno de los principales desafíos es la creciente carga laboral que enfrentan los docentes de primaria. Además de sus responsabilidades pedagógicas, se ven obligados a cumplir con tareas administrativas, asistencias a capacitaciones, elaboración de informes, planeaciones extensas, atención a padres de familia, gestión de conflictos escolares y en muchos casos trabajar con grupos numerosos y de alta vulnerabilidad social. Esta sobrecarga no solo limita el tiempo y la energía disponible para planear e implementar estrategias innovadoras, sino que también puede provocar agotamiento, estrés y desmotivación profesional. Frente a esta realidad surge un problema central. ¿Cómo pueden los docentes cumplir con las exigencias de una reforma curricular que demanda creatividad, flexibilidad e innovación, cuando sus condiciones laborales no solo no mejoran, sino que se vuelven cada vez más demandantes? Esta tensión entre los ideales pedagógicos y las condiciones estructurales del sistema educativo mexicano constituye una barrera significativa para el éxito de las reformas, afectando tanto la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje como el bienestar del profesorado. Explorar este problema resulta crucial para entender los límites de las políticas educativas actuales y proponer caminos viables hacia una transformación educativa real y sostenible. En México, las reformas curriculares han sido una constante en la búsqueda de mejorar la calidad educativa. Desde el enfoque por competencias en la Reforma Integral de la Educación Básica de 2011, pasando por el Modelo Educativo 2017 hasta llegar al Plan de Estudios 2022, se ha promovido una visión de la escuela como espacio activo, reflexivo y vinculado con el entorno social. Este último plan curricular incorpora principios como la justicia social, la interculturalidad crítica y el pensamiento complejo, que requieren un cambio profundo en la práctica docente. En las escuelas normales, estos cambios también han transformado el perfil de egreso del futuro docente, exigiendo habilidades para diseñar proyectos interdisciplinarios, integrar saberes comunitarios y reflexionar constantemente sobre su práctica. Sin embargo, la transición entre el discurso oficial y la práctica educativa ha sido lenta e irregular. Muchos docentes en servicio no han recibido acompañamiento suficiente para comprender y aplicar los nuevos enfoques, lo cual genera incertidumbre, resistencia y fragmentación en la aplicación del currículo. En el contexto educativo actual, la implementación de nuevos enfoques pedagógicos representa un desafío significativo para los docentes, especialmente cuando no se cuenta con el apoyo y la capacitación necesarios. La transformación curricular exige no solo cambios estructurales, sino también un compromiso sostenido con la formación del profesorado. En este sentido, González 2017 menciona que la falta de formación continua y el escaso acompañamiento a los docentes en servicio generan incertidumbre y resistencia ante la implementación de los nuevos enfoques, lo que resulta en una fragmentación de la aplicación del currículo. Esto evidencia la necesidad urgente de establecer políticas educativas para fortalecer el desarrollo profesional docente de forma permanente, asegurando así una aplicación coherente y efectiva del currículo en todos los niveles del sistema educativo. Además, el desfase entre lo que se enseña en las escuelas normales y lo que se vive en las escuelas básicas, por la falta de continuidad entre políticas formativas y condiciones reales, deja a los docentes en una posición ambigua, preparados para innovar, pero enfrentando contextos donde esto resulta difícil o incluso inviable. Uno de los principales problemas que enfrentan los docentes de educación básica en México es la sobrecarga laboral. Las jornadas extendidas, las exigencias administrativas, las actividades extracurriculares, la evaluación constante y las reuniones escolares
saturan la agenda diaria del maestro o maestra. A esto se suman factores como el número elevado de estudiantes por grupo, la diversidad de contextos socioculturales, la escasez de recursos didácticos y tecnológicos y la presión por cumplir indicadores institucionales. El bienestar emocional del profesorado es un aspecto fundamental para garantizar ambientes educativos saludables y efectivos. Sin embargo, las exigencias del sistema educativo actual muchas veces colocan a los docentes bajo una presión constante que afecta su desempeño y su salud mental. En este sentido, Rosado y Sánchez 2019 sostienen que los docentes se sienten presionados por las continuas evaluaciones y la necesidad de cumplir con indicadores institucionales, lo que incrementa su carga emocional. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de replantear los mecanismos de evaluación y gestión institucional, priorizando no solo los resultados cuantitativos, sino también el equilibrio emocional y profesional de quienes desempeñan un rol clave en la formación de las nuevas generaciones. Esta carga no solo consume tiempo, sino también energía emocional y física, generando altos niveles de estrés, desmotivación y, en casos extremos, síndrome de burnout. Estudios recientes han documentado que gran parte del tiempo del docente se invierte en tareas ajenas a la enseñanza directa, lo cual limita su capacidad para diseñar propuestas didácticas creativas como las que exigen las reformas actuales. En este contexto, metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo por campos formativos o la educación socioemocional se convierten en ideales difíciles de alcanzar. Si bien muchos docentes muestran disposición para innovar, la falta de condiciones estructurales adecuadas actúa como un freno constante. Así, la carga laboral se convierte en un factor determinante que impide traducir las reformas en una práctica educativa transformadora. La tensión entre las expectativas curriculares y la realidad docente pone en evidencia una contradicción estructural dentro del sistema educativo mexicano. Se espera que el profesorado actúe como agente de cambio, pero no se le brinda tiempo, la formación continua pertinente ni el acompañamiento necesario para lograrlo. Esta situación genera una profunda disonancia profesional, donde las exigencias reformistas terminan generando más carga en lugar de facilitar el trabajo del maestro. La innovación educativa requiere más que un diseño curricular atractivo. Necesita condiciones laborales dignas, tiempos institucionales protegidos para la planeación colaborativa, infraestructura adecuada y una cultura escolar que respalde el ensayo y error pedagógico. De lo contrario, el riesgo es que las reformas terminen siendo solo una simulación más, desconectada de la realidad de las aulas. Asimismo, esta contradicción impacta también en los estudiantes, quienes no reciben los beneficios esperados de una educación transformadora, y en las escuelas normales, que forman docentes para un ideal que pocas veces puede concretarse. Por ello, es urgente repensar la relación entre política curricular y política laboral y avanzar hacia un modelo educativo más coherente, humano y realista. Los procesos de innovación educativa no pueden entenderse como intervenciones superficiales o extensas al quehacer cotidiano de las escuelas. Para que las transformaciones propuestas logren un impacto real y sostenido, es imprescindible considerar tanto el contexto institucional como la participación activa de sus actores principales, especialmente los docentes. En esta línea, Margalef y Arenas 2006 afirman que se requiere un clima institucional adecuado, de confianza, de solidaridad y apertura, como también de una actitud de vigilancia, de reflexión y diálogo que permita integrar la evaluación continua. Desde esta perspectiva,
resulta evidente que el cambio educativo no solo es un asunto técnico, sino profundamente cultural. Por ello, generar condiciones para el diálogo, la reflexión crítica y el trabajo colaborativo es clave para que las innovaciones no solo sean implementadas, sino apropiadas por la comunidad escolar como parte de su identidad y evolución. Para que las reformas curriculares en educación básica y normal trasciendan el discurso y logren transformar verdaderamente la práctica educativa, es indispensable atender las condiciones laborales del magisterio. La innovación pedagógica no puede sostenerse en la voluntad individual del docente. Requiere políticas integrales, recursos y un acompañamiento constante. A continuación, se plantean algunas alternativas que podrían contribuir a cerrar la brecha entre la reforma y su aplicación real en el aula. Reducir la carga administrativa no pedagógica. Establecer tiempos institucionales para planeación colaborativa. Valorar el tiempo del docente como parte del trabajo profesional. Formación continua útil, contextualizada y dentro del horario laboral. Acompañamiento pedagógico permanente desde figuras asesoras. Y es importante mencionar que escuchar al magisterio es esencial. Los docentes deben ser considerados no solo como ejecutores, sino como actores clave en el diseño, retroalimentación y evaluación de las políticas curriculares. Esto legitimaría las reformas y aumentaría su viabilidad. Estas propuestas buscan construir un puente entre el ideal reformista y la cotidianidad de las aulas. Solo reconociendo al docente como profesional, respetando su tiempo y dignificando su labor, será posible avanzar hacia una transformación educativa auténtica y sostenible. Como conclusión, es importante destacar que las reformas curriculares en la educación básica y normal en México representan un importante esfuerzo por transformar el sistema educativo hacia un modelo más justo, contextualizado y significativo. No obstante, su impacto real depende en gran medida de las condiciones en las que el profesorado desempeña su labor. Las exigencias de innovación pedagógica, colaboración interdisciplinaria y enfoque crítico no pueden imponerse sobre una estructura que sigue arrastrando viejas prácticas de saturación administrativa, falta de apoyo y desarticulación entre los niveles del sistema educativo. A lo largo de este ensayo se ha evidenciado una tensión profunda entre las expectativas reformistas y la realidad laboral de los docentes de primaria. Lejos de ser agentes pasivos, las y los maestros se enfrentan con compromiso su trabajo cotidiano, pero requieren condiciones dignas, tiempo institucional y respaldo profesional para poder responder a las necesidades y demandas de la transformación curricular. Para guiar una reflexión final se plantea la siguiente pregunta: ¿puede una reforma educativa prosperar sin reconocer las condiciones reales de quienes la implementan? La transformación educativa inicia por dignificar la labor docente. Por ello, si se pretende una verdadera mejora educativa, es necesario que las reformas dejen de centrarse únicamente en el qué enseñar y el cómo enseñar, para empezar a considerar también el en qué condiciones se enseña. Solo así será posible construir una escuela pública mexicana más humana, equitativa y coherente con los ideales que promueve. Finalmente, se muestran las referencias bibliográficas para dar crédito a los autores de las ideas que empleé y para respaldar mis argumentos, mostrando que están basados en investigaciones previas. Espero que la información presentada haya sido de su interés. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.